Hola nuevamente muchachos. Vamos a dar a inicio ya a la sesión de clase número 1 que tiene que ver ya con contenido. Para esto voy a compartirles los temas y las temáticas que vamos a estar tocando. En este caso vamos a abordar la parte conceptual del dibujo en sí y la unidad se trata de conceptos básicos de dibujo técnico. Para empezar, vamos a ver el concepto o los conceptos de dibujo técnico que existen, ¿verdad? Y cómo están catalogados y cómo están categorizados. Entonces, demos inicio a la sesión de clases. El objetivo de la materia la había expuesto ya en el video de presentación, pero aquí quisiera abundar en el tema y decirles que el principal objetivo, mi objetivo es dotar de herramientas de dibujo y representación arquitectónica, ¿verdad? Para poder expresar de manera gráfica sus ideas tridimensionales. ¿Cómo? Con el uso adecuado de los instrumentos y técnicas, además de los estándares arquitectónicos que van a aprender en esta asignatura para poder hacer representaciones gráficas a nivel de vistas. En su caso, ustedes conocen vista horizontal, vista frontal, vista perfil, pero ahora van a adquirir otro nombre. Y finalmente, poder representar gráficamente de manera física el proyecto o el anteproyecto arquitectónico del cual estamos hablando. El dibujo técnico, su tipo y sus usos. ¿Qué es el dibujo técnico? Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de establecer la manera de cómo representar los objetos y hacer sus analogías a la parte visual. Por eso tenemos la dificultad y el gran reto como expresionistas gráficos de expresar lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos y que el espectador logre comprenderlo. Lo primero que vamos a abordar son las ramas del dibujo técnico. Los conceptos de dibujo técnico, o sea, ¿qué es dibujo técnico? La importancia de este, las características del dibujo técnico y finalmente los instrumentos empleados en el dibujo técnico. Aquí va a haber un pequeño cambio, digamos, en la parte de los formatos de dibujo y la parte de la representación gráfica como tal la han venido haciendo ustedes desde geometría descriptiva, que realmente fue una base para poder entrar a esta asignatura. El dibujo artístico y el dibujo técnico tienen diferencias específicas, ¿verdad? Que son los dos tipos o las dos ramas del dibujo en las cuales se divide el dibujo técnico. El dibujo artístico es un poco más libre, más expresivo. El dibujo técnico es más preciso, más de exactitud, porque lo tienen que llevar a la realidad. El dibujo artístico es la representación de la realidad, es la manera de cómo se comprende la realidad. En cambio, el dibujo técnico es cómo yo voy a llevarlo a la realidad. Esa es la gran diferencia que existe. Pero finalmente, ¿qué es dibujo técnico? ¿Qué es dibujo técnico? Al final es la representación gráfica de un objeto, de una idea práctica, siguiendo normas y estándares para poder formar el objeto, ¿verdad? Para realizar un dibujo técnico, obviamente, ¿verdad? Como le hice la diferencia entre dibujo artístico y técnico, necesito instrumentos de precisión, instrumentos de dibujo, pero no obviando la mano alzada o el croquis, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica? La clasificación del dibujo técnico la tenemos de la siguiente manera. El dibujo arquitectónico como tal es el primero de los dibujos técnicos que existen en la clasificación de este tipo. Luego tenemos el dibujo mecánico, que su especialidad son los ingenieros mecánicos y electromecánicos. Los dibujos eléctricos para los diseñadores de instalaciones eléctricas. El electromecánico, ¿cuál es la diferencia entre el dibujo eléctrico? El electromecánico se trata de los equipos tipo aire acondicionado, ascensores, montacargas, etc. Es un dibujo más especializado y muy diferente a lo que hace el ingeniero mecánico y el ingeniero eléctrico. El dibujo geológico es cartografía, ¿verdad? Cartografía tiene que ver con grandes extensiones de tierra, son los geógrafos, son los geólogos. Y finalmente es complementada con el dibujo topográfico. El topógrafo o la asignatura o la disciplina de la topografía es complementaria con el dibujo geológico y se viene a complementar de la misma manera con el dibujo arquitectónico, ¿verdad? Y la rama del dibujo urbanístico es una especialidad de la arquitectura o del arquitecto, el cual se especializa en el diseño urbano específico de áreas públicas, privadas, de esparcimiento, pero que tienen que ver con áreas mucho más grandes que un dibujo arquitectónico de un proyecto, ¿verdad? De un edificio, de una casa, etc. El dibujo arquitectónico como tal.
¿Qué es dibujo arquitectónico? Es, digamos, la representación gráfica que realizamos a partir de planos de construcciones, ¿verdad? De edificios, casas, quintas, autopistas, etcétera. Y se dibuja el proyecto con instrumentos precisos en nuestro caso, ¿verdad? Porque estamos en un taller de dibujo 1 y lo que tenemos que aprender a hacer es a representar, a poder manejar la simbología y los estándares que se manejan para poder pasar a la siguiente fase, que es el dibujo computarizado. Si nosotros no manejamos la técnica de representación gráfica manual, difícilmente vamos a poder pasar a la representación tridimensional computarizada. Y finalmente el arquitecto siempre es un expresionista gráfico, ¿verdad? El cual se expresa a través de su perspectiva, de su forma de ver, de su forma de visualizar las cosas, no obviando, ¿verdad?, la parte conceptual de la arquitectura, o sea, hacer el boceto o hacer la idea, que finalmente se va a plasmar en un plano técnico, ya con medidas y estándares específicos. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar en esta asignatura? Si recordamos un poco, el formato que hemos estado utilizando hasta el momento es un formato tabloide, un formato A3. Nosotros ya necesitamos, ¿verdad?, en este momento evolucionar a un formato un poco más grande, porque la escala va a variar. Entonces necesitamos un formato A2. ¿Cómo hacemos esto? Compramos un papelógrafo, ¿verdad?, un formato A1, y lo vamos a partir a la mitad. La mitad de ese formato es el formato A2. Ese formato es el que vamos a usar. Vamos a seguir utilizando reglas y escalímetros. El escalímetro lo necesitamos cuando la escala no sea 1:100, sino que sea otra escala que se le solicite. Mis escuadras de dibujo técnico, mis lápices graduados, como siempre, ¿verdad? Voy a seguirlos utilizando. En este caso se agrega, digamos, un nuevo instrumento de dibujo que se llama plantilla de círculos. Esta plantilla de círculos la pueden comprar en cualquier librería, ¿verdad? No importa la marca, no importa el tamaño. Lo que necesito son los diámetros, ¿verdad?, de los círculos, porque yo trabajo por numeración. Entonces yo les digo, vamos a usar el círculo 11, el círculo 12, el círculo 15. Y cada uno tiene una medida, ¿verdad? Vienen milímetros. Y se agrega también una plantilla de muebles. Esta plantilla de muebles me da a mí los mobiliarios específicos, porque si se fijan acá, hay un comedor, aquí hay un sillón, aquí hay puertas, aquí hay pantries, inodoros, lavamanos. Además de eso trae también círculos, pero que no llena totalmente la cantidad de círculos que quizá vayamos a necesitar. Y finalmente, ¿verdad?, para ya dar cierre a esta presentación, estos son los instrumentos que vamos a usar, pero no dejando de un lado la parte de la representación gráfica en tinta china. Aquí lo importante es que ustedes manejen la tinta china y las calidades de líneas que estamos utilizando en lápices de grafito lo puedan utilizar en lápices de tinta, o sea, en rapidógrafos o los estilógrafos, llamados estilógrafos. Entonces, si no los tienen, deben adquirirlos en las numeraciones que correspondan a las cantidades de lápices. Más adelante les voy a dar, digamos, un listado de materiales específicos para que ustedes puedan hacer la inversión de lo que les hace falta. Realmente lo que nos hace falta quizá rapidógrafo y estos dos instrumentos. Si se fijan, no hay regla T en este momento. ¿Por qué? Porque no sé las condiciones que tienen ustedes en su casa. Entonces lo vamos a trabajar de manera más libre, ¿verdad?, para no utilizar la regla T. Pero sí, lo básico, como siempre, escalímetro, escuadras, lápices y en este momento las plantillas, que son de gran utilidad para nuestro desarrollo de dibujo arquitectónico y representación arquitectónica. Entonces, hasta aquí este contenido, este video de qué es un dibujo técnico, cuáles son los instrumentos que vamos a usar. Y ya en las próximas sesiones ya estaremos dando inicio, ¿verdad?, a nuestras primeras clases prácticas sobre la representación arquitectónica y ya deberán de dibujar. Para complementar esto, van a leer una lectura sobre qué es el dibujo técnico y la definición de cada una de las ramas que yo les expliqué. Verán un video de qué es el dibujo técnico igualmente y harán una prueba corta sobre los contenidos que acabo de abordar. Y vamos a ver en la siguiente presentación, que es la parte ya de la aplicación práctica del dibujo técnico. Hasta acá los dejo, los veo en el siguiente video. Hasta pronto.